Bien, chicos, con todos ustedes, muy buenos días. Muy buenos días, muchachos. Muy buenos días con todos ustedes, ¿no? Acá tenemos a Yana, Eileen, Juan Jesús, Yasuri, Milagros. Muy buen día, chicos. A ver, hoy ya nos toca hablar sobre eh, los partidos políticos, ¿no? Y también sobre lo que es diversidad cultural. Vamos a comenzar recordando un poco de los partidos políticos, ¿no? Ahora, en el Perú ocurre una atomicidad partidaria. ¿Qué significa, pues, que en el Perú ocurra una atomicidad partidaria? Significa que se presentan muchos partidos, ¿no? Alrededor, la atomicidad dice que se presentan entre 15 a 20 partidos. ¿Qué tal salvajá? Usted vio en las últimas elecciones cuántos se presentaron a la elección presidencial, ¿no? Se presentó más o menos 18 partidos, ¿no? 18 partidos, esa es atomicidad partidaria. Es una atomicidad partidaria y la teoría de partidos políticos sostiene claramente, ¿no? Que cuando hay una atomicidad partidaria, eso es propio de las democracias jóvenes. Pero nosotros tenemos ya prácticamente 200 años de independencia. Así es, cielo Darlene. 200 años de independencia. ¿Y cómo es posible que tengamos tantos partidos políticos que se presentan a competir? O sea, a pesar de que tenemos 200 años, todavía seguimos siendo una democracia joven, ¿no? Eso es preocupante, ¿no? No, no se deberían presentar tantos partidos políticos, ¿no? Profe, pero la gente no participa en partidos políticos. Eso es cierto. Bueno, hay algunos que sí, ¿no? Pero la gran mayoría no. La gran mayoría está desconectado. Y eso es gravísimo. ¿Por qué es gravísimo? Por lo siguiente. Tenemos acá nosotros a la población peruana, ¿no? Esa población peruana va a escoger un gobierno, ¿cierto? Vamos a poner acá la plumita. Y nosotros escogemos al gobierno a través del voto, ¿no? En el voto se traduce nuestra expresión genuina de quién queremos que sea nuestro gobernante, quién esté en el gobierno en los próximos 5 años, ¿no? Ese voto, para los que desconocen, es obligatorio hasta los 70 años de edad. Después de esa edad, ya el voto es facultativo. Si quieres votas, si no, no. ¿Verdad? Entonces viene a nuestra cabeza otra palabrita, la democracia, ¿no? Entonces aquí en la democracia se dice, ¿no? Un país mantiene la democracia si es que tiene elecciones periódicas, ¿no es cierto? Y solamente muchos se quedan ahí, ¿no? O sea, muchos piensan que solo la democracia involucra elecciones periódicas y eso no es cierto. Para hablar de democracia no solamente tienen que haber elecciones periódicas, sino deben haber otros elementos, ¿no?
como por ejemplo el respeto a los derechos humanos, ¿no? Respeto a los derechos humanos. Ah. El respeto por la libertad de prensa. No se puede cohibir a la prensa. Hay libertad de opinión, libertad de prensa. También debe haber una transparencia del gobierno, o sea, debemos saber qué cosa está haciendo el gobierno. Y debe haber responsabilidad del gobierno, ¿no? Responsabilidad del gobierno. Entonces, como ustedes podrán apreciar, hablar de democracia no solamente es elecciones, no, porque puede haber países que sí tengan elecciones, pero que no respeten ninguno de esos otros componentes. Entonces, obviamente, eso no sería democracia. Es por eso que se cuestiona a Venezuela, pues el gobierno de Venezuela es cuestionado porque no están respetando la democracia, no la están respetando. Entonces, puede haber elecciones periódicas en Venezuela, pero si no se respetan los otros elementos, no hay democracia. En el Perú, nosotros emitimos nuestro voto, eso es cierto, pero de ahí nos desconectamos del gobierno. O sea, nuestra única conexión es el voto. No tenemos más conexión, ¿verdad? Tómale una captura de pantalla a esto, por favor. Vamos a tomarle una capturita de pantalla a esa parte, chicos. Voy a borrarlo. Muy bien, lo borro en 3. 1, 2 y 3. Ahí está, chévere, Juan Jesús. Ahora, la conexión que se debe tener, el enlace que tiene que existir entre la población y el gobierno, ese enlace se da a través de los partidos políticos. Entonces, a través de los partidos políticos, esa población participa y puede tener representación en el gobierno. Eso hace que los partidos políticos sean sumamente importantes, sumamente necesarios. Esa es una de las razones por la cual el fujimorismo tiene bastante anticuerpo. ¿Ya? Si acá nosotros ponemos al fujimorismo, y obviamente ahí está la señora Keiko, ¿no?, que representa al fujimorismo, y por si acaso esto no es solamente mi opinión, ¿ah? Es una opinión que sale en analistas internacionales y esto ha salido en la BBC en español, ¿no? El análisis que hace es que el fujimorismo tiene bastante antifujimorismo. Y ese antifujimorismo ha sido creado por la dictadura, ¿no? Por ejemplo, fue Fujimori quien debilitó la participación política de la ciudadanía. Entonces, al debilitar esta participación política, lo que hizo es romper el enlace para que esta población no tenga representación en el gobierno. Y de esa manera el gobierno puede hacer lo que se le antoje. Entonces, acá usted entra a entender por qué existe el antifujimorismo, por esa dictadura, por ese no respeto a los derechos humanos, ¿no? Que lo continúa la señora Keiko, ¿no? Que cuando llegó al Congreso impidió que el gobierno ejerciera su labor y vacó a PPK, vacó a Vizcarra. Entonces el antifujimorismo es muy fuerte,
es demasiado fuerte. Tanto es así que Keiko logró en estas elecciones el 13%, nada más que el 13%. Ahora, por el otro lado está el señor Castillo, ¿no? Que logró solamente el 19%, ¿no? Y lo que surge acá, mira, si usted suma 19 más 3, estamos hablando de cuánto, 29, 32%. O sea, el 32% votó por ellos. ¿Cuánto queda del 100%? Queda 68% de la población que no está de acuerdo con ninguno de los dos candidatos. 68% que no está de acuerdo con ninguno de los dos. Y en la figura del señor Castillo está una incertidumbre total, donde acá la población está por el anticomunismo. Entonces, lo que se está viviendo actualmente en el Perú es una verdadera pesadilla. Profe, pero ya lo vivimos con Ollanta y con Keiko. Sí es cierto, pero ahora esto está potenciado. Si bien es cierto, Ollanta se catalogaba de izquierda, cuando llegó a segunda vuelta, él se sinceró, él se alineó. Entonces, no era tan izquierda. Pero Castillo ya, con lo que está en su entorno, es una izquierda radical, ¿no? Ahora, Keiko, si bien es cierto, se le catalogaba por manejar el gobierno, por dictadura, lo que hoy en día es Keiko, pues es potenciado, es mucho más fuerte. Entonces, tenemos en un lado el sinónimo de la dictadura, la agresión de los derechos humanos, incluso hasta la corrupción, y por otro lado la figura pues incierta de no saber qué cosa va a pasar con la economía. Entonces, según los analistas internacionales, lo que está pasando es lo siguiente, que la gente que vaya a votar por Fujimori no es que vaya a votar por Fujimori, sino es porque vota por el anticomunismo. Y la gente que vota por Castillo tampoco va a votar por Castillo, va a votar por el antifujimorismo. Por eso que a nivel internacional han tildado que el peruano este 6 de junio vive, o en estos momentos se está viviendo en este proceso electoral, porque todavía no termina, el peruano en este proceso electoral, en esta segunda vuelta, está viviendo una pesadilla. El peruano está prácticamente en el infierno. Chévere, Joel. ¿Qué les pareció, muchachos? ¿No? Y en Facebook, pues la gente está que se pelea, ¿no? En WhatsApp los amigos se están enemistando, ¿no? Unos porque están apoyando a Fujimori y otros porque están apoyando a Castillo, ¿no? Pero en realidad los que apoyan a Castillo son porque critican a Fujimori. O sea, no es que estén con Castillo, están criticando a Fujimori. Y los que están apoyando a Fujimori tampoco están apoyando a Fujimori, sino que están en contra del supuesto sistema que quiere instaurar. O sea, este voto es un voto de los antis, ¿no? Pero eso no aparece en los periódicos peruanos, muchachos, no aparece en las noticias peruanas. Usted tiene que informarse de diarios internacionales para ver cómo el mundo está viendo lo que pasa en el Perú. ¿Se da cuenta? ¡Hala, profe! Y en ese análisis dice que no le sorprenda que la cantidad de votos en blanco, viciados o abstinencia sea muy alto. Porque los que son antifujimoristas así ya radicales, los antifujimoristas dicen no voy a votar por Fujimori, pero tampoco quiero votar por el comunismo, por Castillo. Supuestamente así lo han tildado y así lo ven también internacionalmente, ¿eh? Entonces voy a votar en blanco. Mi dignidad está primero. Entonces los analistas están diciendo que hay bastante voto en blanco, viciado y abstenencia que se va a presentar este 6 de junio. Bien,
A ver, borremos esa parte. Bien. Entonces, ¿entendieron por qué es muy importante la presencia de los partidos políticos, verdad? Porque es un enlace entre la población y el gobierno, así que la presencia de los partidos es importante, ¿no? Ya que los partidos, pues, es también importante para mantener la democracia en los países, ¿no? Entonces, ¿entienden por qué algunos gobiernos quieren debilitar a los partidos? Quieren debilitar la participación política de la población para romper los enlaces, pues, y de esa manera que el gobierno pueda hacer lo que quiera, ¿no? Así que no se debe permitir que los partidos políticos sean débiles. Y lamentablemente en el Perú pasa eso, pues. En el Perú la presencia de los partidos políticos es bastante débil, ¿no? Bastante pequeña. Ahora, ¿dónde surgen los partidos políticos? ¿Dónde los encontramos? ¿Dónde están las raíces de los partidos políticos? Las raíces de los partidos políticos están en Inglaterra, siglo XVII, y está ligado a la presencia parlamentaria. O sea, cuando se dice, pues, que está ligado a la presencia parlamentaria, estamos hablando del Congreso, ¿no? ¿De qué pasaba en el Congreso inglés? En el Congreso inglés lo que pasaba era que los parlamentarios comenzaban a reunirse, a juntarse en base a las ideas que ellos profesaban. Entonces los partidos políticos en realidad es una agrupación de personas que tienen una misma ideología. Y no solamente pues tienen una misma ideología, sino también tienen intereses en común, ¿no? Entonces así se forman los partidos políticos. Grupos de personas que tienen intereses comunes e ideologías comunes. Entonces, constituye un partido político, ¿no? Hay que diferenciar un partido político de un grupo de presión. Un grupo de presión son solamente personas que tienen intereses en común, solo intereses en común, pero no ideología en común, solo intereses, ¿no? Y eso, por ejemplo, es el sindicato, grupo de estudiantes, las iglesias, pueden funcionar como grupos de presión para influir sobre las decisiones del gobierno, ¿verdad? Por ejemplo, un grupo de feministas. Entonces, es un grupo de presión, ¿no? Porque tiene un interés en común, ¿no? Y presiona en las decisiones del gobierno. Entonces, ese es un grupo de presión. Diferente a un partido político. Un partido político no solamente es un grupo de personas que tiene interés en común, sino que también tiene una ideología en común y se agrupan porque quieren llegar al gobierno, quieren tomar el poder, ¿no? Cuando se habla de gobierno, se está hablando de un grupo de personas que va a estar en el poder. En el caso peruano, ese gobierno debe estar cambiando cada 5 años. Cada 5 años debe estar cambiando el gobierno. Profesor, y esos partidos políticos que se forman, ¿de qué ideología pueden ser? O sea, ¿qué tipo de partido? Porque he escuchado centro, este es de derecha, este es de izquierda, o sea, pero ¿qué significa eso? Mira, por la ideología que tienen, ¿no? Voy a comenzar a explicar los partidos de derecha, ¿no? Los partidos de derecha, como son el caso de los liberales, consideran que se debe practicar el libre mercado. O sea, ellos son protectores del funcionamiento del mercado, ¿no? O sea, que el Estado no se meta, que deje que el mercado se regule por sí solo, ¿no? Pero también son protectores de los derechos humanos. Esa es básicamente la ideología de los de derecha, ¿no? Entonces, acá podemos entrar los liberales, pero también podríamos encontrar a los conservadores.
Los conservadores también son de derecha, o sea, consideran libre mercado, protección de derechos humanos, pero el ser conservadores implica pues que son tradicionalistas, ¿no? Por ejemplo, si usted vota por uno de derecha que es conservador y usted trata de proponer pues matrimonio homosexual, pues obviamente no va a tener futuro esa idea, ¿no? Porque son conservadores, o sea, mantienen las tradiciones. En cambio, si usted vota por uno de derecha que es liberal, entonces ahí sí puede tener cabida esa unión homosexual, ¿no? Bien. Los que son de izquierda, como por ejemplo son los socialistas, ellos consideran que el Estado debe participar en la economía, ¿no? Obviamente también respetan el mercado, ¿ya? También respetan el mercado, pero con una participación bastante importante del Estado en el mercado. Diferente ya a la idea de los de extrema izquierda, que son los comunistas. Acá ellos no consideran que el mercado es el que debe funcionar. Acá ellos consideran que debe existir una economía planificada. En una economía planificada es el Estado quien decide todo. Es el Estado quien decide qué se produce, cómo se produce y para quién se produce, ¿no? Esa es la extrema izquierda, ¿no? El famoso comunismo. Profesor, ¿Venezuela es comunista? No, no es comunista. País comunista, no encuentro, no hay país comunista. Pero sí hay países de izquierda, ¿no? Profesor, ¿y Castillo será comunista? El problema, mira, lo que pasa es que acá tienes que tener bastante ideología, ¿no? Y el señor Castillo parece que no sabe ni a dónde apunta, ¿no? El problema no es Castillo, ¿no? El problema es los señores que están detrás de Castillo, ¿no? Ellos sí tienen unas ideas más de izquierda, entonces ese es el detalle, por lo tanto el señor Castillo tendría que salir a deslindar, ¿no? ¿Qué posición tienen? O sea, si Castillo pues tuviera un viraje ya centro, por ejemplo, a izquierda o centro, ¿no? Pero no extrema izquierda, pues, ¿no? ¿Por qué izquierda también es aceptable? Porque izquierda también considera que el mercado funciona, solo que el Estado tiene una mayor presencia en el mercado. Ah, también puede ser gobierno de izquierda, no hay problema, muchachos, no hay que asustarse, la izquierda no es mala, ¿no? Pero extrema izquierda, esto sí no es nada bueno, ¿no? Porque acá sí nos saca completamente del mercado. Pero en el mundo, país comunista no hay, ¿no? No hay. Pues encontramos actualmente país socialista, ¿no? Ahora, los que son de centro, ellos sí consideran pues que el mercado debe primar, ¿no? Pero que también es el Estado que debe brindar bastante asistencia, ¿no? El Estado debe brindar bastante asistencia, ¿no? Ahí tenemos al socialdemócrata o la democracia cristiana también está en centro. Y lo de extrema derecha, pues ya esos son ultra, ¿no? Es ultra mercado. Incluso tiene facciones de grupos de civiles que se preparan como militares para hacer prevalecer sus ideas, ¿no? Acá también podemos encontrar al fascismo, ¿no? Entonces, ¿en dónde está usted, no? Entonces, hay gente pues que es de derecha, centro, también es bueno ser centro, ¿no? O izquierda, que en realidad tampoco es malo ser de izquierda, porque mira, no tienen nada de malo estos tres. Lo de malo sí tiene en la extrema izquierda y la extrema derecha, pues estos son radicales, ¿no? ¿No es cierto? Esos son radicales. Entonces, mientras un partido se desenvuelva en la derecha, centro o izquierda, no hay problema, ¿no? No hay problema, muchachos, ¿ok? Pero si ya el partido se desenvuelve en la situación de extrema izquierda o extrema derecha, entonces ya eso sí no es nada bueno.
¿Ya? Ahora, en realidad, muchachos, ideólogos, ideólogos que sean de izquierda, me parece que ya no hay, ¿no? Lo que pasa es que cuando cae el muro de Berlín en 1989, se asume que cae el último bastión del socialismo. En 1989 cae el último bastión del socialismo y el capitalismo se expande por el mundo. Así que los ideólogos de izquierda, los socialistas, pues no, ya no hay muchos, ¿no? O sea, no se crean nuevas teorías. Académicamente han mostrado un estancamiento. Y cuando encuentre acá una persona que tiene ideas de izquierda o de extrema izquierda, porque obviamente también hay gente que es de extrema izquierda, practican las ideologías, pero ya no hay ideologías, ya no ha progresado, o sea, no ha habido más avance académico por ahí. Entonces solo repiten lo que repetía pues Carlos Marx, Lenin, ¿no? Ya no ha habido más. ¿Ya? Por eso es que es bien complicado, ¿no? Así que generalmente pues es de esto, de este grupo, ¿no? Acá oscila, ¿no? Que quieran catalogarlo a alguien de extrema izquierda como comunista está bien complicado, ¿no? Bien complicado. Ahora, estos son grupos, ¿no? Por ejemplo, acá te dice comité. El comité es básicamente a partidos de derecha, ¿no? Lo que veíamos acá, ¿no? Acá, los partidos de derecha, ¿no? Se organizan en base a los comités, ¿no? Un comité está formado por pocos miembros, grupo reducido de personas. Obviamente las cabezas, ¿no? O sea, los que dirigen son poquísimos, en la cual pues buscan calidad en los miembros, ¿no? En calidad de personas que tengan gran poder, o sea, generalmente pues son gente de plata que tiene bastante influencia, ¿no? Y las actividades son actividades estacionales. ¿Te das cuenta? O sea, solo participa cuando hay elecciones. Cuando las elecciones se terminan, ese comité queda en stand-by, ¿no? Por ejemplo, encontramos el partido donde lanzó como candidato a la presidencia a Hernando de Soto, ¿no? Hernando de Soto, pues obviamente es un gran economista, eso ni dudarlo, es un gran economista peruano. Y muchos chicos decían, no, profe, pero si es un gran economista, entonces debe ser un gran presidente, ¿no? Y eso no es así, pues, eso no es así. Solo hay algunas personas en el planeta que son muy dotados, que pueden ser grandes en una actividad A y también grandes en una actividad B, ¿verdad? Pero esos son pocos, genios. La mayoría de las personas solamente pueden ser grandes en una determinada actividad. Y cuando lo pones en otra actividad, ya no ata ni desata, ¿no? Ejemplo de esto, Maradona, por ejemplo. Maradona, pues, un extraordinario futbolista. Estoy hablando como futbolista, no como su vida privada. Como futbolista fue un grande, ¿sí? Pero cuando se desempeñaba como entrenador de fútbol, ya no, ¿verdad? ¿Cierto? Ah, entonces, Hernando de Soto, pues definitivamente es un gran economista, pero eso no significa que también sea un gran presidente. Otro ejemplo puede ser PPK, ¿no? PPK también un buen economista, un gran economista PPK, pero como presidente no la hizo, no fue un buen presidente. Ah, entonces no vayas a creer que porque una persona es muy destacada en una actividad, también va a ser destacado en otra actividad. Así no funciona. Solo esos son los genios. Incluso eso lo puede ver en YouTube. Está un video de Marco Aurelio de Negri que habla sobre esto, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, me contrato o contacto con un gran científico
¿no? Y lo quiero hacer ministro. Entonces sería una idea errada que porque es un gran científico va a ser un gran ministro, ¿verdad? Si es que lo es, sería uno de los genios, que puede ser bueno siendo científico y también puede ser grande siendo político. Pero eso es una genialidad. Eso generalmente no ocurre. Entonces, un gran científico no necesariamente va a ser un gran ministro. ¿Te das cuenta? Entonces, si yo quiero acá un buen ministro, tengo que buscarme una persona que sea un gran político y que se asesore de los científicos para ver qué cosas se requiere. ¿Te das cuenta? No es que acá tiene que haber manejo. Ah, ya, profesor. Bien, entonces el comité básicamente son de derecha, ¿no? La sección, estos básicamente son de partidos socialistas, o sea, partidos de izquierda, ¿no? En una sección sí se busca cantidad, perdón, cantidad, claro, ¿no? Entonces tiene un carácter amplio, ¿no? Ya que se busca cantidad, o sea, se busca que accedan bastantes personas, ¿no? Llama a las masas, ¿no? Tiene actividad en épocas electorales, pero también en épocas donde no hay elección, ¿no? O sea, opera siempre, ¿no? Opera siempre. Los socialistas se caracterizan por eso, ¿no? Por trabajar continuamente, ¿no? Trabajan continuamente, ellos enseñan para asimilar más gente. Es por eso que cuando se habla, pues, para socialistas en el Perú son pocos, y comunistas, que ideología por ideología, ¿no? Comunistas también son menos todavía. Ahora, en la célula, ¿no? La célula, esto es peligroso, ¿no? ¿Por qué? Porque la célula es para los comunistas. Los miembros del partido básicamente trabajan en un mismo lugar. ¿Por qué dice eso? Porque estas células se forman pues generalmente a través de los sindicatos, o sea, grupos de gente de pueblo que mantiene ideología. Entonces, como ellos se ven de forma continua, ellos están trabajando, maquinando las ideas, ¿no? Maquinando las ideas, ¿no? Por eso es un número reducido de 15 a 20, ¿ya? Los miembros se conocen bien. Ahora, si ellos hacen bien su trabajo, ¿no? Ellos van a tener bastante influencia sobre todos los miembros del partido, ¿ya? Y como su cercanía es muy amplia, ellos pueden actuar de forma legal o de forma clandestina. Ah, estamos bien. Entonces, los comunistas pues son extrema izquierda, ¿no? Entonces, si por ahí alguien tiene la idea de practicar el comunismo, entonces son personas que rechazan obviamente al sistema capitalista, ¿no? Entonces, si están convencidas de que esto es lo correcto, ellos van a rechazar el sistema capitalista, ¿no? Y si rechazan el sistema capitalista, estos señores también rechazan todo lo que produce el capitalismo. ¿Te das cuenta? O sea, es bien extraño ver a un comunista de ideología comunista que viva como capitalista, ¿no es cierto? O sea, sería incongruente, ¿no? O sea, si uno tiene ideas comunistas, ¿cómo vives como capitalista? ¿Te das cuenta? Entonces, eso sería bastante extraño. Ahora, la milicia es para los de extrema derecha, los fascistas, ¿no? La milicia, ¿no? Se parece a un ejército privado. Son civiles que se organizan militarmente y que están listos para defender por la fuerza sus ideas, ¿no? Ah, ya, profesor. Bueno, eso en el Perú no hay, ¿no? No hay en el Perú porque, salvo lo primero, ¿no? O sea, esto de acá en el Perú hay, ¿no? Porque cada vez que hay elecciones se forman comités, ¿no? De ahí no hay, porque en el Perú no hay una práctica de partidos políticos, ¿ya? ¿Cuáles son las funciones de los partidos políticos? Una primera función es la de construir un puente entre los ciudadanos y el gobierno, ¿no? Y eso se lo expliqué en la primera PPT, ¿no es cierto? Es la conexión. Entonces, si no hay partidos políticos, entonces no estamos conectados, pues. Y el gobierno va a hacer lo que quiera sobre nosotros, ¿no? Los partidos políticos aglutinan diferentes intereses de la sociedad.
¿no? O sea, un grupo de intereses, ¿no? Porque si se imagina usted que se forme un partido solo por cada interés, si se forma un partido por cada interés, imagínese pues cuántos partidos políticos tendría. ¿Cuántos partidos, no? O sea, no sería correcto, ¿no? Socialización política, ¿no? En los partidos políticos, mira, les enseñan la regla de juego a un político, o sea, los preparan, pues. No tiene que tener preparación un político, ¿no? Preparan a los candidatos, les enseñan cómo hablar en público, cómo manejarse en los mítines, ¿no? Ayudan, por lo tanto, a la creación de políticos más competentes y comprometidos con el sistema. Entonces, acá viene lo que le decía, ¿no? Puedo tener acá un gran científico, pero a este científico lo voy a hacer un representante de mi partido político, o mejor, a este científico que sea su chamba de asesor, ¿no? Como científico, obviamente va a ser un gran científico, ¿verdad? Pero otra cosa es que lo ponga en la faceta de político. Si él no tiene esa preparación, ¿no? No va a poder desenvolverse correctamente y lo van a quemar, ¿no? Es mejor que ponga acá a un político de carrera y a este científico sea el asesor. Ah, ahora, organización del gobierno, ¿no? Porque obviamente el partido político que llega al gobierno, que obtiene el poder, también va a obtener los puestos de gobierno, o el legislativo, ¿no? Ejecutivo, ¿no? ¿No? Y también los partidos políticos movilizan a todo el electorado, pues cuando hay elecciones, ¿no? Bien, muchachos, ¿qué les pareció la presencia de los partidos políticos? ¿Estamos bien o han volado? Ya están golpeándose con el techo de la casa, ya están haciendo un tragaluz ya. ¿Estamos bien? Chévere, muchachos. Ay, ay. Esto es lo que le comentaba al inicio, ¿no? Esta segunda vuelta, ¿no? Estas no son mis palabras, esto es lo que salió publicado en la BBC en español el 20 de abril del 2021, o sea, hace poco, ¿no? Hace poco. Dice, ¿no? También habrá un elevado nivel de abstención, voto en blanco, porque muchos peruanos antifujimoristas, que también son antiizquierdistas, ¿no? Se negarán a votar por alguno de los dos. Es en verdad un escenario de pesadilla. ¿De acuerdo? Es en verdad un escenario de pesadilla. Así que no se pelee con su amigo, no se pelee con su amiga, ¿ya? Porque la gente no está defendiendo a Keiko, sino no quiere a Castillo. La gente no está defendiendo a Castillo, sino es que no quiere a Keiko. Y eso es lo peligroso. Eso es lo peligroso, porque mira, ella en primera vuelta solo logró el 13%. Voy a borrarlo para que no piense que porque lo pongo de rojo es comunista, ¿no? Acá voy a poner 13% que logró Keiko, pues lo pongo, voy a ponerlo amarillo mejor para que no se apreste a suspicacia. Keiko logró el 13% en primera vuelta y Castillo logró el 19%. Así que sí, son posiciones minoritarias. ¿Te das cuenta?
Entonces su amiga, su amigo que está votando por Keiko o que quiere votar por Keiko, no es que quiera votar por Keiko, sino que no quiere a Castillo, no quiere esa izquierda en el Perú. Y los que quieren votar por Castillo no es que apoyen a Castillo, están rechazando a Keiko. Así que no se pelee con sus amigos. Gane quien gane. Vamos a imaginar que gana Castillo o que gana Keiko, ¿no? Si gana Keiko, ¿cuánto va a tener en contra? A ver, tenemos acá 87% de la población que va a estar en contra de ella. O sea, ya no va a ser una población que va a permitir cualquier cosa que haga Keiko, va a estar ahí, ahí. Y si gana Castillo, va a tener ¿cuánto? Al 81% de la población en contra. O sea, hace cualquier cosa y la población está ahí. Así que, chicos, gane quien gane, pucha, va a haber protestas. Esas protestas van a hacer que se vayan las inversiones, que haya más inflación, ¿no? Entonces, y esto es lo que mucha gente no está viendo, o sea, la gente solamente está viendo hasta acá, no, hasta acá, ¿no? Pero no está viendo este antes, que ya lo analizaron en el exterior, ¿ah? O sea, gane quien gane, esto lo que se viene en el Perú está de candela, está de candela. Ahora, lo que no se ve es cuál sería más grave, ¿no? O sea, en cuál de los dos escenarios las protestas van a ser más fuertes. Eso todavía los políticos no, los analistas no lo dicen claramente, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que gane quien gane, la cosa no está bonita, muchachos. Es por eso que acá esta señorita en su columna ha puesto, ¿no? Es en verdad un escenario de pesadilla lo que se vive en Perú. ¿Qué les pareció? ¿No? Así que en estas próximas elecciones sabremos qué antivoto ganará. Así que con su amigo abrácense, muchachos. Abrácense, porque estamos discutiendo en vano, ¿no? Porque estamos discutiendo por el antivoto. Lo que sí debemos hacer es comenzar a unirnos para ver, pues, que no maltraten al país el candidato que gane. ¿Ah? Bien. Ahora, cuando se habla de diversidad cultural, ¿no? Cuando se habla de la diversidad cultural, se habla de la variedad de culturas que existen dentro de un determinado territorio. Esa es la diversidad cultural, ¿no? La variedad de culturas que existen dentro de un territorio. Ah, y podemos encontrar, por ejemplo, el término pluricultural, multicultural e intercultural, ¿no? Ahora, todos estos términos, pluricultural, multicultural, ¿no? Interculturalidad, todos ellos hacen referencia a una diversidad cultural. O sea, hace referencia a la presencia de varias culturas que existen dentro de un territorio, ¿ya? A varias culturas que existen dentro de un determinado territorio. Ah, pero entonces, ¿cuál es la diferencia, profesor? Mira, ve, eh, en multicultural podría decir, ¿no? Hay varias culturas. En pluricultural hay varias culturas. Profe, no sea gracioso, es lo mismo entonces, no. Porque acá hay varias culturas que conviven
hace mucho tiempo, ¿no? En cambio, multicultural son varias culturas recientes. ¿Te das cuenta? Intercultural son varias culturas, independientemente que convivan hace tiempo o sean recientes, pero que interactúan. Interactúan bajo el contexto de una igualdad, bajo el contexto de un trato horizontal. Es por eso que se debe incentivar esta figura de lo intercultural, ¿no? O sea, el intercambio, la conexión entre culturas bajo un trato de igualdad, bajo un trato horizontal, ¿no? Si ponemos nosotros el caso peruano, ¿no? Si ponemos el caso peruano, nosotros hemos visto que al Perú ha venido la cultura asiática, la cultura europea, la cultura africana, ¿no? Ellos han llegado al Perú, pero en el Perú ya habían otras culturas, ¿no? Por ejemplo, usted sabe, pues estaban los chavín, estaban los nazca, ¿no? Los paracas, ¿no? Diferentes culturas ya en el Perú, ¿de acuerdo? Entonces, podríamos decir acá nosotros lo siguiente, ¿ya? Podríamos decir que en el Perú, al haber varias culturas, Chavín, Nazca, Paracas, que ya vivían hace tiempo, eso es pluricultural, ¿no? Entonces, haciendo referencia a varias culturas nativas, ¿no? Y la llegada de la cultura asiática, europea, africana al Perú hace referencia a multicultural, ¿no? Varias culturas que recién venían y por lo tanto estaban aisladas, ¿cierto? Ah, entonces somos pluricultural y multicultural. Pero obviamente ya estas culturas ya están en el Perú hace bastante tiempo, ¿no? Y ya también ya se mezclaron, ya interactuamos. Entonces ahí viene la interculturalidad. ¿Te das cuenta? Ah, entonces cualquier persona que entre a determinada sociedad es devorada por la cultura de ese país, ¿no? Cualquiera, ¿no? Por ejemplo, un peruano que se vaya a Estados Unidos. Obviamente que va a extrañar el Perú, por más que Estados Unidos esté más desarrollado que el Perú, él va a extrañar el Perú porque en el Perú ha crecido, pues. Va a extrañar a sus amigos, a su familia, a sus vivencias, la va a extrañar porque él ya vivió en el Perú. Pero al estar ya en Estados Unidos, él va a ser devorado por la cultura norteamericana. Y este peruano va a tener su hijo, y su hijo va a nacer en Estados Unidos. Y su hijo pues va a ser prácticamente norteamericano, él va a amar Norteamérica. Él va a tener pues una referencia del Perú a través de su padre, pero nada más. Y ahora mira a su nieto, su bisnieto, ¿te das cuenta? Entonces es absorbido, devorado por la cultura a la cual uno entra, ¿no? Lo mismo pasa en el Perú, pues, o sea, han venido asiáticos, europeos, africanos, y ya al estar en el Perú ya son peruanos, ya absorbieron, ya fueron devorados por la cultura peruana. Ya ese africano, ese europeo, ese asiático aman el Perú, lo aman, porque acá han sido criados, acá están sus vivencias, comen los alimentos que se fabrican en el Perú, o sea, es más peruano que la papa. Ah, venga quien venga, profesor, así es. Así es. O sea, eso es algo que pasa en cualquier parte del mundo. Ya le expliqué, peruano que se vaya al extranjero va a adaptarse a ese país, va a amar ese país. Extranjero que llegue al Perú y quiera vivir acá, se va a adaptar. Va a ser devorado por la cultura peruana y va a amar el Perú. Ah, qué interesante, profe. Entonces, hasta ahí estamos claros con esta diferencia
de lo que es pluricultural, multicultural e intercultural? Sí, ¿verdad? A ver, vamos a borrarlo. Acá, por ejemplo, esto es una imagen de Turquía, ¿no? Esta es una imagen de Turquía. Y se habrá dado cuenta que no es muy diferente a lo que vemos acá en el Perú, ¿no? Por ejemplo, bueno, esto es antes de la pandemia, obviamente, ¿no? Chicos jugando pelota en la pista. Eso se ve acá, ¿no? Varios de ustedes, antes de la pandemia, alguna vez habrán jugado fulbito, pelota en plena pista en el barrio, ¿no? Que se suele hacer eso en zonas pues, donde no pasan muchos carros, ¿no? Ven también pues a dos niñas jugando en la puerta de su casa. Ven pues gente que está tendiendo su ropa afuera, ¿no? Esto, por ejemplo, es sinónimo de falta de espacio, ¿no? Lo cual significa que hay mucha densidad poblacional en esta zona, ¿no? Ah, profe, pero también tiene sótanos. En el Perú no hay sótanos, profe. Pero si usted se da cuenta, esta construcción está en un cerro. Mire, ve la forma de las escaleras acá. ¿Se percata? Entonces, este es un cerro, hay una pendiente acá. Entonces, no es que sea sótano, es el primer piso de la casa, sino que está en subida, pues el cerro. ¿Ya? Y también en esta vivienda cometen la imprudencia de poner macetas en las ventanas. Esta es una imprudencia muy grande. Porque estas macetas de forma accidental se pueden caer en alguna persona que esté transitando. Imagínate que sea un niño, lo va a matar. Pero si lo mata es un accidente, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Ahí es un delito culposo, va preso. ¿Así, profe? Claro, va preso. Por eso que es una imprudencia poner las macetas ahí. Pero sin embargo hay gente que no entiende. Dice, no, ¿qué se va a caer? Se cae, muchachos. A veces pasa. Y decime, esta casa está en esquina. En esquina, pues el viento. Imagínate el viento que venga acá. Fuerte. O sea, si usted vive en esquina, sabrá que cuando abre las dos ventanas, pues el viento corre, pero duro, ¿no? ¿Ah? Ahora, este señor es Kotak. Es un antropólogo que habla bastante sobre lo que es cultura. Entonces, Kotak, ¿qué dice? Ahí está, Kotak dice, ¿no? ¿Qué deporte practica usted? Y usted ya se imaginó un deporte, ¿no? Y te pregunta, ¿usted lo eligió? Y lo más probable es que usted haya respondido que sí, que usted eligió ese deporte que usted practica. Y cuando Kotak te vuelve a preguntar, si hubiera nacido en otro país, ¿practicaría otro deporte? Ah, ¿cómo quedó eso? Y la respuesta es sí, ¿no? Por ejemplo, si usted hubiese nacido en Venezuela, lo más probable que hubiera practicado es el béisbol. Si hubiese nacido en Estados Unidos, lo más probable es que usted hubiese practicado el fútbol americano o el básquet, porque son los deportes más masivos. Ah, entonces eso significa que nosotros somos influenciados por nuestro entorno. Ten en cuenta que la cultura son patrones de conducta socialmente aprendidos. A eso se llama cultura. A los patrones de conducta socialmente aprendidos. Ah, claro, ¿no, profesor? Y esos patrones de conducta lo aprendemos producto de la interacción con otras personas. Entonces, ¿cómo somos nosotros? Nosotros tenemos una gran influencia de nuestro entorno. De esa manera salen nuestros patrones de conducta. Esos patrones de conducta se pueden expresar a través de la forma como hablamos, del lenguaje, de la vestimenta, de los alimentos, de la música que escuchamos, ¿no?
las fiestas, las celebraciones, todo eso forma parte de nuestra cultura. Entonces, Kotak también pregunta, ¿no? ¿Qué tan importante es usted? Y la gente responde, no, no, yo soy bastante importante, ¿no? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si ponemos 20 panes franceses? Todo de la misma masa, ¿no? Horneados al mismo instante. Entonces, coge al azar cualquier pan francés, ¿no? Y pregunto, ¿qué tan importante será ese pan? ¿Ah? No es importante, ¿verdad? Porque es igual que el resto, es de la misma masa. Pues sí, no, bro. Entonces, usted coge a una persona de una cultura determinada y pregunta, ¿qué tan importante es? Para que esta persona de verdad sea importante, esta persona tiene que ser una construcción mayor de él mismo que de su propia cultura. ¿Entendió? Pues sí, profe. O sea, me está diciendo que tenemos que detenernos a pensar si lo que estamos haciendo es correcto, si debemos seguir repitiendo lo que nuestra cultura hace o debemos comenzar a hacer otras cosas. El día que una persona se detenga a pensar eso y comience a hacer más construcción de él que construcción de su cultura, entonces se convertirá en un ser especial. Ah, ¿estamos bien? Bien. Esta es una imagen de Brasil. Entonces, Cota, pues, si bien es cierto, es norteamericano, él radica en Brasil, ¿no? Y él se da cuenta, pues, la cultura brasileña, ¿no? A los brasileños, pues, son amantes del fútbol y de las novelas, ¿no? Entonces, ahí, pues, en esa foto que sale del libro de Kotak, se ve, pues, como un grupo de amigos disfruta, parece, de un partido, ¿no? Todos juntos se reúnen a disfrutar ese partido. Ah. Y se da cuenta, pues, que... ¿Qué pasó acá? A ver. Kotak se da cuenta que en Brasil a los otros deportes generan mucha presión. En el fútbol, pues ellos salen confiados, pues, porque tienen un equipo pues extraordinario. En Brasil salen jugadores por todos lados, ¿no? Y disputa campeonatos mundiales, ¿no? Son 5 veces campeones mundiales, ¿ya? Entonces, pues, con fútbol no hay problema, ¿no? Es más, los futbolistas brasileños salen al campo, pues, con una moral al tope, ¿no? Porque siempre han ganado, tienen una moral ganadora, ¿no? Pero en otros deportes donde Brasil no está acostumbrado a ganar, no salen así. Es por eso que cuando llegan las Olimpiadas y hay un finalista brasileño en algún deporte X y entrevistan a este deportista, él dice, no, no quisiera estar disputando la final porque siento mucha presión, ya que si no gano voy a recibir una crítica del pueblo brasileño. Y ese es el error que muestran los brasileños, ¿verdad? Ejercer mucha presión a los que practican otros deportes, porque están con ansias de triunfo en otros deportes. Pero esa figura no solamente pasa en Brasil, en el Perú también pasa, ¿no? Por ejemplo, en el fútbol nosotros nunca hemos sido campeones mundiales. Tenemos, bueno, alucinamos, ¿no? Porque está bien difícil que seamos campeones mundiales, pero alucinamos pues jugar bien, ¿no? Y ustedes se dieron cuenta en el mundial que fuimos,
cuando Cueva pateó el penal, ¿no? Y la falló. Automáticamente generó una cantidad de memes bárbara hacia Cueva, ¿no? Cuando en realidad debimos actuar de otra manera, ¿no? O sea, primero reconocer que tuvo el valor de patear un penal, ¿no? Porque patear un penal, y más aún en un mundial, no es fácil, ¿no? Aquellos que han jugado fútbol y les ha tocado patear un penal, pues se genera una tensión, pero bárbara, ¿no? ¿Ya? Bárbara, ¿no? La tensión es bárbara. Entonces, pues, la persona que patea el penal es valiente, ¿no? Ese penal, cómo sufrimos, ¿no? Entonces, primero reconoce, bueno, Cueva fue valiente para patear el penal. Y obviamente cuando patee el penal existe la posibilidad de que falle, ¿no? O sea, siempre todo aquel que se atreva a hacer algo tiene la posibilidad de fallar. Entonces, reconocer el valor que ha tenido. Falló, bueno, pues falló. ¿Qué vamos a hacer? Pero lo que sí tenemos que hacer es detenernos a pensar por qué falló, ¿no? Entender qué hizo que él fallara el penal. Pero obviamente ahí se dan cuenta ustedes que el ánimo es aprender para que eso no se repita, más no la intención de prohibir, de burlarse del que falló. Porque al hacer eso, lo único que logramos es que el próximo peruano que esté en una situación así de decisiva, en vez de sentir el apoyo de la gente, va a sentir la prisión. Y lo más probable es que vuelva a fallar. ¿Te das cuenta? Entonces, eso que pasa en Brasil pasa en toda Latinoamérica, muchachos, ¿no? Generamos muchos aspectos negativos, o sea, debemos construir y no destruir. Si alguien se equivocó, bueno, hay que investigar por qué se equivocó, hay que conversar sobre eso, para que la próxima vez que se haga, tengamos una mayor probabilidad de éxito. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, eso en la figura de los emprendedores, ¿no? Lamentablemente, pues, el Perú tiene una cultura heredada también de España, ¿no? Y en Europa, pues, al emprendedor se le ve mal, ¿no? Y peor si en su emprendimiento fracasa, se le tilde fracasado, viene la burla, ¿no? En cambio, en Estados Unidos se crea otra mentalidad. Al emprendedor se le ve bien, y si ha fracasado, se le ve incluso como un héroe. Pero no héroe porque se queda en el fracaso, sino porque tiene el valor de levantarse y seguir intentándolo. Entonces ya una persona que ha emprendido 3 emprendimientos y en los 3 ha fracasado, entonces se le respeta, ¿no? Por esa fuerza de voluntad que tiene de continuar. Y ya pues en la cuarta o en el quinto emprendimiento ya le va bien. Ese emprendedor es como si fuera pues en la época antigua estos pioneros que descubren nuevas rutas de tránsito, ¿no? Entonces, aquellos pues que tenían el valor de lanzarse a buscar nuevas rutas de tránsito, comprenderá usted que pues varios morían, ¿no? Y por ahí pues alguien tenía éxito. Entonces, a todo aquel que se atrevía a buscar nuevas rutas, pues obviamente eran vistos como un héroe, ¿no? Entonces, esa es la figura del emprendedor, pues muchachos, ¿no? Ahora, bueno, acá esta parte ya te lo comenté, ¿no? Ahora, ¿cómo define la UNESCO lo que es cultura? Dice, ¿no? La UNESCO define cultura como un conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales, afectivos que caracterizan a una sociedad. O sea, cultura es eso, ¿no? Patrón de conducta. No tiene que ver con lo que es etnia, porque lo que es etnia va por el lado de lo biológico, de lo físico, ¿no? Entonces, etnia pues comprende a un grupo de personas que habitan determinado espacio por varias generaciones, ¿no? Por varias generaciones están ahí.
Y obviamente, al estar ahí por varias generaciones, ellos adquieren, ¿no? Características de la zona, ¿no? Por ejemplo, Kotak dice, ¿no? Las personas que viven en el trópico africano son bastante negritas, porque el calor ahí es muy fuerte. Entonces, la piel se adapta, bota melanina, ¿no? Que es como si fuera un bloqueador natural. Por eso la piel de color negra. Si ahí habitara una persona de color blanca, con la cantidad de sol que llega ahí, va a tener problemas en la piel, cáncer en la piel, ¿no? Entonces, el ser humano se adapta al espacio, pero obviamente tiene que pasar un montón de tiempo. O sea, no es que usted va y en una semana ya su cuerpo cambió, no, no es así. Demora, demora cientos de años, bastante, demoraba mucho tiempo, ¿no? Ahora, la persona pues que se aleje del trópico africano es de color negro, pero ya su color baja en intensidad, ¿no? Porque el calor es menos, ¿no? Y si se va en zonas donde hace frío, donde el calor no llega, vamos a encontrar personas blancas, ¿no? ¿Por qué son blancas? Porque ellas no tienen ese protector natural, porque ahí los rayos son tenues. Y al ser de color blanca en la persona, esos rayos tenues lo puede absorber y tiene ya la vitamina D, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si no absorbiera esa vitamina D? La persona sufriría de raquitismo. Entonces, esa es la hipótesis que hace Kotak sobre el color de piel de las personas, o sea, genera pues un proceso de adaptación, ¿no? Ah, ¿estamos bien? Incluso pues, no sé si usted se ha percatado, en el Ande obviamente vamos a encontrar personas también gorditas, ¿no? Pero en promedio las personas gorditas son pocas, o sea, mayormente en el Ande las personas tienden a ser, pues, digamos, con textura normal, ¿no? Tampoco flacas, ¿no? O sea, con textura normal. ¿Por qué? Porque como es Ande, el oxígeno no es muy alto. Entonces, una persona que está, pues, bastante gordita, le resultaría complicado estar ahí, ¿no? Para oxigenar todo el cuerpo, ¿no? Entonces, todo tiene su situación, ¿no? A ver, acá dice, ¿no? La cultura, esta es la que me gusta a mí, dice, la cultura son patrones de conducta socialmente aprendidos, ¿no? Los cuales se expresa pues en alimentos, vestimenta, bailes, música, todo, ¿no? Eso es cultura, ¿no? La cultura se aprende, sí, la cultura la aprendemos, ¿no? A ver, son 10:54, ya me pasé, ¿no? A ver, vamos a dejar de compartir para que ustedes puedan entrar a su examen, ¿ya? Vamos a dejar de compartir. A ver, ya está. A ver, entramos al examen, chicos, ¿ya? Todos, por favor, vamos a ver cómo nos va en el examen.
Chicos, ¿lograron encontrar el examen? Ahí estoy viendo a ver quiénes responden, pero todavía no hay ninguno. A ver, vamos a seguir esperando. Si tienen problemas de encontrar el examen, por favor escriben por el chat. Ya, hay uno que ha respondido ya, estoy viendo, ya comenzaron a entrar los exámenes. Y sacó puntaje perfecto, ¿ah? Hasta el momento el único que ha dado ha sacado perfecto, ¿ah? Chévere, Leslie.
Bien, chicos, se ve la pantalla, ¿verdad? ¿Sí? A ver, ¿me confirman, por favor? Bien, acá en la pregunta dice, ¿no? En un diálogo entre dos amigos, uno de ellos afirma que es necesario reconocer las distintas culturas que alberga un país. Chévere, chicos, bacán, bacán, Juan. Dice acá, en un diálogo entre dos amigos, uno de ellos afirma que es necesario reconocer las distintas culturas en un país, ¿no? Entonces, obviamente, si ahí hay diferentes culturas, entonces ya ahí se presenta una diversidad cultural, ¿verdad? Hasta el momento ahí hay diversidad cultural. Pero dice reconocer. Entonces eso involucra ya pues un acercamiento, ¿no? Dice, pues esas diferencias permiten el intercambio de conocimientos y prácticas distintas que favorecen el nuevo sentido de convivencia. Entonces ya aquí al mencionarnos que hay intercambio, entonces obviamente ya ahí habla específicamente de la interculturalidad, ¿no? Ahí habla de la interculturalidad. La interculturalidad va por el lado de la interacción, ¿no? De la interacción entre culturas, ¿no? De forma igual, ¿no? De manera horizontal, donde ninguna cultura eh, crea pues que es superior a la otra. ¿Te das cuenta? Un trato de igualdad debe darse, ¿no? Dice, eh, favorecen a los nuevos sentidos de convivencia sobre la base del respeto. Su interlocutor responde que está de acuerdo con lo que expresa, ya que el Perú alberga esa gran diversidad, ¿no? Potenciada ahora con la cultura de los extranjeros. Obviamente en el Perú siempre se ha dado, ¿no? Han venido grandes oleadas de europeos, africanos, asiáticos, italianos han llegado, ¿no? Al Perú también ahora han llegado venezolanos, ¿no? Se ha dado eso, ¿no? Y que por ello es necesario promover la empatía. En esta conversación el tema principal corresponde y la respuesta pues es la alternativa A, interculturalidad, ¿no? Han respondido correctamente el 53% de los que han dado el examen, ¿no? Pero también veo que también han marcado multiculturalidad, obviamente esa clave no es, ¿no? Esa clave es errónea. La multiculturalidad, ¿qué cosa es? La multiculturalidad es varias culturas, pero que no interactúan, ¿no? Varias culturas que están aisladas, ¿de acuerdo? Ay, ay, ay. Ahora veo la situación preocupante que aumentó a 12 y han marcado la alternativa B. O sea, ahí es el 34%. Entonces no se olvide que en la primera pregunta la respuesta es la A, ¿no? A ver, si se ha equivocado, chicos, tampoco hay problema. ¿Ya? Tampoco hay problema si se equivoca. Acá la idea, pues, es que todos formamos parte de un equipo que tenemos que hacer, pues, que en el examen de admisión tus respuestas sean acertadas, ¿no? O sea, todos estamos por el mismo lado, ¿no? Y si nos equivocamos acá no hay problema, pues estamos aprendiendo, ¿no? Entonces los que marcaron la clave que no es, ya se dieron cuenta que lo correcto ahí es la interculturalidad, ¿verdad? La interculturalidad viene por la situación de intercambio, interacción entre las culturas. En cambio, la multiculturalidad son varias culturas, pero que no interactúan, ¿no? Que son islas. Ah, y la pluriculturalidad hace referencia a varias culturas que ya están viviendo en ese espacio por bastante tiempo. Que interactúen o no, esa es otra cosa, ¿no? Ah, ya. Muy bien. A ver. En la siguiente pregunta, en la pregunta 2, dice la pregunta, ¿no? Sebastián es un artesano ayacuchano que elabora retablos de madera que representan manifestaciones religiosas, fiestas populares, acontecimientos históricos y eventos patrióticos, ¿no? Bien, nos está diciendo qué cosa hace Sebastián, ¿no? Dice, su padre le enseñó este arte y así como él, Sebastián se le enseñó a su hijo. Hoy en día buscan difundir esta expresión entre los más jóvenes de su localidad.
Respecto del enunciado, estas manifestaciones se categorizan como patrimonio cultural. Bien, lo que está pasando ahí, muchachos, es que se está transmitiendo conocimientos, ¿no? De generación en generación, ¿no? Y ese conocimiento es patrimonio inmaterial, ¿no? Entonces, el conocimiento de cómo se hacen los retablos, o sea, no en sí te está hablando el retablo, sino el conocimiento de cómo se elabora. Ese conocimiento es inmaterial, así como también lo es los famosos bailes típicos, ¿no? Los bailes típicos también forman parte de un patrimonio inmaterial, o sea, algo que no tiene materia, algo que es abstracto. Entonces la respuesta sería la alternativa A, ¿no? Entonces correctamente han marcado el 46% de los que han dado el examen, ¿no? En la pregunta número 3 dice, una experta del Ministerio de Educación sostiene que las 48 lenguas originarias ya cuentan con alfabeto oficializado. Sin embargo, 21 están en peligro de extinción porque algunos pobladores, por zonas de discriminación e incomprensión social, están dejando de expresarse en su lengua materna. Tomando como base el caso descrito, ¿cómo se puede contrarrestar esta práctica en dichas zonas? Obviamente, pues hay que educar, ¿no? Hay que educar de forma bilingüe, ¿no? O sea, no solamente hay que educar en el idioma que hablamos nosotros, sino también tenemos que respetar la lengua de la zona. Es importante la lengua de la zona porque obviamente a través de esa lengua se transmiten pues diferentes conocimientos de ese pueblo, ¿no? Así que no se puede perder. ¿Sí? Bien. ¿Cuánto fue el promedio de nota del aula? 10.5. Ese fue nuestro promedio. Bajamos, ¿ah? Porque estábamos en 12. 10.5, bueno. Pero si la máxima nota es 18, ¿no? Y hemos sacado 10.5, bueno, estamos un poco más de la mitad, ¿no? O sea, hemos aprobado, ¿no? Porque 9 sería 10, ¿no? Hemos sacado 10.5. Pero obviamente hay que mejorar, ¿no? Hay que mejorar. Entonces, es importante la resolución de estas preguntas para que usted pueda entenderlo, ¿no? Y cuando vengan otras preguntas, pues usted pueda responderlo, ¿no? Ahora, si tiene dudas, no se olvide que usted por chat puede formular las preguntas, la duda que usted tenga, ¿ya? Yo todos los días, pues, estoy revisando las preguntas, si alguien tiene, y se las respondo en la brevedad posible, ¿no? A ver, entonces ya para ir terminando, todavía quedan unos minutitos. A ver, nos habíamos quedado en esta figura de que la cultura se aprende, ¿no? ¿Y quiénes son los que aprenden con mayor facilidad una cultura? Obviamente son los niños, ¿no? ¿Por qué los niños aprenden con mayor facilidad una cultura? Porque ellos todavía están en blanco, pues, entonces ellos absorben rápidamente. Un adulto también puede aprender otra cultura, pero no va a ser tan fácil, ¿no? O sea, las culturas más próximas a nosotros nos podemos adaptar rápidamente, ¿no? Pero hay otras culturas que están un poquito más lejos de lo que nosotros practicamos. Así que el proceso de adaptación ahí va a ser un poco más complicado, ¿no? Va a demorar más. Pero si continuamos ahí, en algún momento nos vamos a adaptar. En algún momento. Puede llegar a demorar incluso muchos años, ¿verdad? Pero en algún momento la persona se llega a adaptar, salvo pues que muera antes que llegue ese proceso, ¿no? Por ejemplo, imagínese que su enamorada vive en Wuhan. ¡Hala! Ya no era novia. Imagínese que usted se case con una chica de Wuhan. Aunque lo dudo mucho, ¿no? Porque en China hay más varones que mujeres. Así que lo más probable es que sea una chica peruana que se case con un chino, a que un varón peruano se case con una señorita de China, ¿no?
Y se va a Wuhan y le invitan pues un caldo de murciélago, un lomo saltado de culebra, un firulaye a la parrilla, ¿no? Entonces, en esa situación, pues, ala, ¿no? O sea, el proceso de adaptación, pues, no creo que sea tan fácil, ¿no? Ahí el proceso de adaptación va a ser más dificultoso, ¿no? Más dificultoso. Ahora, a ese proceso de aprendizaje se llama la famosa enculturación, ¿no? Donde ahí pues se ve claramente que los niños aprenden la cultura de manera más fácil, ¿no? Porque todavía están en formación, ¿no? Están en blanco. Así que acá está la maestra con la tijera, pues dándole forma al aprendizaje de cada niño, ¿no? Ahora, la cultura se integra, sí, pasa cualquier cosa y todo se modifica. Por ejemplo, el desarrollo de la economía mundial ha generado pues que muchas mujeres comiencen a estudiar. Antes no era así, ¿no? Ahora la mujer comienza a tener un papel muy importante, más importante en la sociedad, ¿no? En el sector laboral, porque obviamente pues la mujer siempre ha tenido un papel importante, ¿no? Siempre. La mujer es vital para que nuestra sociedad se pueda desarrollar. Imagínate un planeta sin mujeres. Uy, ay, ay. Planeta de mujer, sin mujeres, pues no, ya nos hubiésemos extinguido, ¿no? Así que la mujer es vital. A la mujer, pues, la respetamos, pero bastante, ¿no? Uno por ser mujer, dos por ser ser humano, ¿no? Tres porque obviamente tiene habilidades intelectuales, pero bárbaras, ¿no? Entonces es importante. O sea, la mujer tiene la misma categoría en posibilidades que el varón. Es igualito, ¿no? Hoy en día encontramos, por ejemplo, mujeres que son jefas, ¿no? Ah, antes eran solo varones jefes. Ahora encontramos también mujeres que son jefas, porque obviamente tienen capacidad, ¿no? Es más, habría que renegar del pasado, ¿no? De que muchas mujeres que pudieron ser utilizadas académicamente y aportar mucho al conocimiento de la sociedad, por esa cultura machista no han estudiado. Entonces hemos perdido ahí pues premios Nobel, por ejemplo, ¿no? ¿No? Ahora, antes, por ejemplo, mira, las personas tenían 10 hijos, 15 hijos. Hoy en día, debido al desarrollo económico, solamente quieren tener un hijo. Ya aquellos que tienen 3 hijos, pues son cuyes, ¿no? Son cuyes, ya, pues, profe, yo tengo 3 hermanos, cuy, ¿no? Cuy, porque ahora la tendencia es solamente a tener uno, y a veces ya no quieren tener uno, ¿no? Y crían pues perritos, gatitos, ¿no? ¿Te das cuenta? Ahora imagínense pues que se dé una tercera guerra mundial. Eso va a afectar rotundamente el patrón de conducta de toda la sociedad. Así que la cultura se estaría modificando. Ah, sí, no, profe. Entonces, eso te demuestra que la cultura definitivamente sí está integrada. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien, chicos. Ahí nos vamos a quedar. ¿Ya? Ya nos estamos viendo, muchachos, la próxima semana. Cuídense bastante, ¿ah?